desde el 2003, que serían ya 2 años. Y bueno, para mí ha sido una experiencia súper chévere, súper emotiva, en la que he ido creciendo dentro de este pasatiempo que desde hace mucho tiempo atrás me llamaba la atención, pero por cosas A o B no me animé a realizarlo hasta recién. Bueno, en la tarde de hoy les voy a compartir un poco de lo que sería mi personaje, que es Ringabel, del juego Bravely Default para Nintendo 3DS. Es un juego de Square Enix, los mismos que hacen Final Fantasy. Bueno, aquí van a poder ir viendo poco a poco cómo fui construyendo este traje, y espero que les sirva de experiencia un poco, que puedan, no sé, sacar cosas positivas de esto y que se entretengan con esto. Pásanos por favor la diapositiva. Bueno, entonces, para comenzar con el desarrollo de un traje, de un cosplay como tal, tenemos que buscar lo que son las imágenes de referencia. En lo posible, diferentes planos, diferentes ángulos del personaje que nos permita ver los detalles al máximo de todo su atuendo, su traje. Entonces, por ejemplo, en el caso de Ringabel, que es un personaje muy cómico, la verdad, que me llama mucho la atención. O sea, lo primero que en lo que yo me fijo en un personaje es que tenga algo de mi forma de ser, o que llegue a cautivarme mucho para poder realizar. Entonces, bueno, con las referencias podemos buscar los artes oficiales de lo que queramos hacer, el videojuego o un cómic. Las referencias es el primer paso y el paso más importante para el desarrollo de un cosplay. ¿Sí? Bueno, ya una vez que tengamos listos todo lo que son los referentes, las imágenes del personaje que vamos a realizar, tenemos que saber o ir tratando de descubrir el tipo de materiales que vamos a utilizar. Entonces, los materiales son diversos, se pueden utilizar muchos recursos, no hay nada definitivo dentro de lo que es el cosplay. Por ejemplo, el simple hecho de escoger las telas para hacerte un traje, tienes mucho de donde escoger, materiales adicionales que te sirven, como por ejemplo, en este caso los guantes y las partes de las botas son hechas con corrosiv, que es una especie de material que se utiliza para tapicería. Y uno de los materiales con los que yo y bueno, la mayoría de mis amigos que me han enseñado esto del desarrollo de los trajes es de la goma eva, que es más o menos, es del Fomix, pero hay de diferentes grosores. Entonces se lo puede termoformar, se le puede trabajar de diferentes formas para hacer armaduras, accesorios. Por ejemplo, en el caso de mi compañero Charlie, que está aquí abajo, con su armadura de Pokémon, este casco está elaborado netamente en lo que es goma eva. Es un material que se puede, como ya les había dicho, termoformar, se lo sella y se lo puede pintar. También hay materiales diversos como la cuerina, felpas. Bueno, todo ya depende de cómo vayan ustedes experimentando para ir sacando lo más cercano posible a las referencias a su traje. Una vez que ya tenemos la parte de los materiales, es empezar a trabajar en el diseño del traje como tal. Para esto se empieza elaborando lo que son los patrones. Después de tenerlos listos, se los pasa a la tela o al material en el que lo vayamos a utilizar para ir armando las piezas y el traje como tal. Entonces, por ejemplo, en mi caso, utilizo muchas cosas que son económicas, que se encuentran al alcance de la mano siempre, como por ejemplo pueden ser reglas,
los esferos, mi tablero viejo de diseño, de dibujo técnico que lo tenía ahí, me sirve muchísimo ahora, más que nada está rayado, ya no me, para dibujar ya no me sirve. Y bueno, entonces se puede hacer patrones con diferentes materiales. Un material muy bueno es el papel craft, que es un papel más grueso, más duro. El momento de pasar los patrones al Foamix, a la goma eva, a las telas, te va a ayudar a tener más prolijidad en el momento de sacar tus patrones. Bueno, esto es ya una parte, es parte del proceso de lo que es el paso de los patrones a los materiales. En este caso es la tela de la chompa que estoy utilizando en este momento. Siempre que se va a trabajar lo que es materiales como la tela, una vez que tú pasas el patrón, es necesario dejar siempre un espacio de reserva que te sirve para las costuras, para que el material no se dañe, por si es que por casos AOV tienes que corregir el material y cosas así. Entonces, bueno, pasemos a la siguiente, por favor. Una vez que ya se tienen todas las piezas cortadas y listas, viene el proceso de ensamblaje. En mi caso yo hago mis trajes. Muchas personas también suelen mandar a hacer sus trajes, entonces se puede tener la asesoría de la persona que les va a ayudar con el desarrollo del traje, en el tipo de materiales que van a escoger, en el tipo de terminados que quieren darle a su traje y cosas por el estilo. Por ejemplo, en mi caso, estas telas que estaba utilizando son telas que se suelen deshilachar o descoser. Entonces, al momento en que tú realizas la costura, si es que no dejas la reserva que les había comentado antes, van a tener el problema que cuando se pongan el traje y si es que está muy apretado, se les va a correr, se les va a dañar las piezas, entonces van a tener que volver a repetir. Entonces, bueno, para eso es el espacio de reserva la siguiente. Muy sofisticadas para el desarrollo de mis trajes. Hay una técnica muy buena que me han compartido mis amigos que ya tienen más experiencia, o por ejemplo, al principio yo tenía el problema de ser hasta cierto punto como reservado y tenía un poco de miedo de preguntar. Entonces encontraba muchos tutoriales en YouTube, en internet, hay blogs que te explican el uso de diferentes materiales, de técnicas, de cosas que pueden ser muy útiles. Pero si es que ustedes tienen amigos con experiencia, es muy chévere, aparte de que se aprende, lo mejor es aprender con una persona al lado tuyo, este tipo de técnicas. En mi caso, esta tela que se deshilachaba mucho, por el borde siempre le paso la costura de zigzag, que eso nos ayuda a que la tela se cierre y el momento en que tú usas tu traje no te suelte hilos, no se rompa, no se dañe. La siguiente. Bueno, ya una vez que estaban armado lo principal de la chompa, hay diferentes tipos de terminados que tú le puedes dar al traje, que por ejemplo en el momento de una competencia o en el momento de una evaluación te van a ayudar a sumar puntos. Por ejemplo, en el caso de la chompa se podía dejar tranquilamente la tela azul, pero en mi caso yo por lo general suelo utilizar materiales para forrar en la parte de adentro. Hay materiales como el forro, el satín, que pueden ser muy útiles, o en mi caso, por ejemplo, para no sudar mucho, porque el satín o los forros te hacen sudar, utilizo tela polar o telas de algodón. What the fuck? Siguiente, por favor. Bueno, después vino la parte de los detalles, siempre tratando de acercarnos en lo personal. A mí me gusta mucho aproximarme a los detalles de los personajes, de los artes que se tengan de referencia. Entonces, por ejemplo, se elaboró los detalles de la chompa que pueden ver aquí, están elaborados de igual en cuerina o corrosín, y ya va a depender de las técnicas que ustedes utilicen. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la parte de las piezas, cómo quedan cuando están cosidas.
aunque es un trabajo a veces un poco tedioso, un poco demoroso, pero te va a ayudar a que tu traje sea, que tenga más realce, que tenga más detalle, que sea más llamativo a la hora de un concurso, una evaluación. Entonces no va a ser el típico disfraz que tú encuentras en cualquier local de disfraces. Entonces, porque el cosplay es eso, o sea, no es un producto en serie, no es un producto en masa, es algo que lo personalizas tú, dependiendo a lo que quieras proyectar. Siguiente. Bueno, esta es una de las partes más feas que tengo que trabajar en este traje, que es la parte de aquí, con el material de la felpa, que ya me lo habían advertido algunas veces que cuando se trabaja en este material se traga mucho pelo, se vuelve todo un desastre porque suelta mucho pelo, mucho material. Pero bueno, o sea, es un material que te ayuda a darle realce a tu traje. Ya para esta parte de los guantes, todavía esto para mí es una ciencia, alquimia, magia oscura, no sé cómo le quieren llamar. Para mí es súper difícil hacer guantes porque siempre te quedan muy apretados, se te rompen, se te zafan y tienes que pasar una y otra y otra y otra vez. Y todo va a depender de los materiales que utilices. Vas a tener telas flexibles, telas como estas que no son flexibles para nada, entonces vas a tener que trabajar con la medida exacta. Pero bueno, aparte son retos que te ayudan a ir creciendo en el desarrollo de tus trajes, o sea, te va a servir. Son cosas con las que tú vas cogiendo experiencia. Siguiente. Bueno, después vino la parte de estilizar la peluca. Hay muchas personas a las que a sus pelucas no las trabajan o les da miedo cortarlas, en este caso estilizarlas, ¿no? Por ejemplo, en el lado izquierdo, como ustedes pueden ver, esta es la peluca tal y como me vi, tal y como ya la compré. Entonces es una peluca lacia, súper normal, por decirlo así. Entonces, para irla estilizando, en este caso, como es el personaje tiene un peinado extremadamente raro, había que irlo trabajando. Hay diferentes técnicas, como les digo, en esto del cosplay ninguna técnica es definitiva, ninguna técnica es la última. Se pueden utilizar diversos recursos. Por ejemplo, puedes utilizar desde los implementos más caros, más costosos, más sofisticados en el momento de la realización de un traje. Pero por ejemplo, en mi caso, como no tenía al alcance los materiales necesarios, pones en juego tu ingenio, ¿no? Pues, por ejemplo, para esa parte del mechón utilicé un rollo de papel viejo, esferos con los que podía ir fijando en vez de invisibles que no tenía en ese momento al alcance, y fijador, mucho fijador. La siguiente. Como les había dicho, en la parte de la elaboración de mechones, como son las partes que se pueden ver aquí en los lados de la peluca o en la parte de atrás, te puedes igual ayudar con recursos. Por ejemplo, si es que no tienes pinzas o si es que te es muy tedioso trabajar teniendo el mechón mientras lo estás secando, puedes agarrarlo con hilo. Y una vez que, y bueno, igual en la parte de arriba, ir formando poco a poco la parte de lo que sería el mechón, el bucle como tal. Y bueno, una vez que ya está seca la peluca, lo que a mí me gusta hacer es, porque en este caso, si es que ustedes se fijan, los mechones quedan como, si es que uno se hubiese mojado el cabello o se hubiese puesto gel en abundancia y quedan como pegotes, ¿no? Entonces lo que yo hago es, una vez que ya está dada la forma, es más fácil trabajar con un secador de pelo o una pistola de calor a distancia, si es que hacen con pistola de calor, para que no se les queme la peluca. Cuando ya está seco, lo que yo hago es, con las manos rompo los grumos como tal y aplico el fijador desde lejos, que le va a dar un aspecto mucho más natural, más movimiento a la peluca y va a quedar mucho más chévere. La siguiente foto. Trajes en los que he trabajado, por ejemplo, este es un personaje que me gusta mucho del juego de League of Legends. El personaje es Yasuo. Igual se trabajaron diversos materiales, por ejemplo, las partes de la armadura, como les había comentado, es goma eva,
que se la termoforma, se la puede sellar con goma o con primer o con algún fondo de pintura, y una vez que el material está sellado, sí se aplica a la parte de lo que es la pintura como tal. Se puede utilizar diversos materiales, por ejemplo el cinturón era hecho de soga, y bueno, uno va cogiendo un poco de experiencia en esas cosas, ¿no? Y más que nada, por ejemplo, lo que les había dicho, si es que ustedes tienen el apoyo de un amigo cosplayer o alguien que sepa de esta cuestión de diseño de vestuarios o cosas así, pueden irse apoyando, porque al principio van a cometer muchas novatadas, que yo, créanme, en los 2 años que tengo de hacer cosplay, todavía las sigo cometiendo. Y bueno, es como les digo, esto es un constante crecer, es un constante aprender. Entonces, por ejemplo, para hacer la espada, había diversas técnicas, diversos materiales que mis amigos ya me habían comentado, pero yo a veces soy demasiado terco y tengo que salirme con la mía y experimentar y hacer lo que yo quiero. Entonces, bueno, esa espada tranquilamente, no sé, podría haber salido en ¿cuánto? Unos $12 por ahí, exagerando. Yo creo que me gasté como unos 25 y en cosas que eran demasiado básicas. En la parte de acá, por ejemplo, ya podemos ver, es uno de los últimos trajes que realicé, que es Kenshin del juego de Pokémon Conquest. Ya fui trabajando la parte de lo que eran las armaduras, el sellado, entonces se puede ir viendo un poco la diferencia y un poco el progreso que se ha ido teniendo en el desarrollo de estos trajes. La siguiente, por favor. Bueno, entonces eso es un poco de lo que ha sido mi experiencia dentro de estos 2 años de haber hecho cosplay, que es un pasatiempo, para mí es un pasatiempo súper chévere, es un pasatiempo sano en el que aprendes a compartir con tus amigos, empiezas a conocer gente muy chévere, gente muy, no sé, o sea, por ejemplo, a mi comunidad cosplay en este momento yo los considero parte de mi familia, porque son amigos muy buenos, son amigos muy sinceros, que no únicamente están para la parte de el pasatiempo, las convenciones y cosas así, sino que son amigos con los que he ido trazando lazos de verdadera amistad. Y bueno, entonces, como les digo, tomen en cuenta que ninguna técnica es definitiva, ninguna técnica es la final, todo es la experiencia que ustedes vayan cogiendo en el desarrollo de sus trajes. Disfruten con este pasatiempo, es un pasatiempo súper chévere. Hagan algo que yo no hago, no se estresen. Yo me estreso demasiado cuando hago cosplay, y peor cuando se acerca el día de la convención. No hay convención a la que yo no vaya sin terminar el traje. Ese es algo que no deben hacer. Entonces, eso, disfruten. Yo soy J-Boy Cosplay, me pueden encontrar en mi fanpage de Facebook. Y cualquier pregunta, espero que les haya gustado la charla.